buenas noches a todos. Buenas Ingeniero, noches a todos. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, aquí dándole un ratito, ¿cómo ves? Así es. Excelente, excelente. El día de hoy, ¿qué tema vamos a ver, Inge? Inge, vamos a ver un tema bastante interesante. Es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Obviamente en un grado mayor en unos países que otros, pero es un fenómeno que en México las empresas no están analizando y no se le está tomando el interés que se le debiera. Y es el fenómeno de la gran renuncia, esta crisis laboral que se está dando en varios países ahora sí que a nivel mundial. ¿Cómo ves este tema? Está bastante interesante, bastante interesante. ¿Y en qué países es donde se está dando? Fíjate que este fenómeno, para que más o menos la gente lo vaya entendiendo un poquito mejor, a qué se refiere el término de la gran renuncia. El término de la gran renuncia se acuñó en el año 2019, no recuerdo por qué autor, pero básicamente explica que muchísima gente a raíz de lo que es la pandemia está renunciando a su trabajo, está definitivamente renunciando a su chamba porque las condiciones que ha estado encontrando en sus trabajos ya no les satisface como personas y como individuos. Entonces, fíjate que este fenómeno se está iniciando o se inició en Estados Unidos, de ahí emigró a Canadá y de ahí está digamos, como que permeando a los demás países, en mayor grado en Europa, y ya se está dando algunos casos en América Latina, pero esos países son los más afectados en este momento. Ok, ok. Es que lo platicábamos apenas que me decías del tema y yo te decía, es que las condiciones cambiaron tanto que hoy nos dimos cuenta que podíamos hacer mucho trabajo desde la casa Sí, ese y es al uno de menos, los grandes factores. y al menos en la condición en la que estamos en México, con el tráfico que hay para moverse en la zona metropolitana, dices, si me ahorro 1 hora y media o dos de camino al trabajo, pues no voy, ¿no? Y si voy a hacer lo mismo allá que aquí, pues Ajá, mejor es me correcto. quedo, me da tiempo de salir a caminar, de pasear al perro, en la tarde me da tiempo de ir Ajá, al así es. parque con el niño y, y al final dices, pues quiero esta condición, ¿no? Y si me dijeran a mí, oye, regresa a trabajar, tienes que estar en la Ajá, oficina todo el santo día y, híjole, sí sería complicado porque ya conocí el otro modo, ¿no? Y me ajá, gusta más. así es. Y ese es uno de los factores. Ahorita vamos a ver los factores que están causando este tipo de las grandes renuncias que la gente está teniendo. Ya digamos que la industria está empezando a ver que ya no tiene el sartén por el mango. Ya no es, digamos, te doy un bajo salario y como hay un montón de trabajadores que quieren entrarle a trabajar, te doy lo que quiera y las condiciones que quiera. Ahora ya no. Fíjate, te doy, por ejemplo, algunos datos. En abril del año pasado, y esto es como se dieron cuenta que comenzó este fenómeno, en abril de Ajá, este año, sí. 4 millones de empleados renunciaron a su trabajo en Estados Unidos. 4 millones de empleados. En mayo se redujo, pero un poquito. Renunciaron 3.6 millones. Entonces ya la tasa es acumulativa. O sea, no quiere decir que los 4 millones que habían renunciado en abril regresaron a Trabajaron. trabajar No. y después renunciaron otra vez. No, la O sea, tasa es acumulativa. ya van 7.6 millones de Van personas que han 7.6 renunciado. millones. Y en junio de este año renunciaron otras 3.9 millones de personas. Solamente en Estados Unidos. Entonces, aquí hay una empresa que se llama Gallup, que hizo una encuesta y está diciendo que la tasa de abandono es asombrosamente alta y que un 48% de los empleados
que está activamente buscando nuevas oportunidades. Es decir, la mitad de la fuerza laboral de Estados Unidos no está conforme con su trabajo, no está conforme con todas las condiciones de las normales de cómo se está dando el trabajo. Entonces, fíjate cómo se está dando este fenómeno. Y esto está comenzando en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos lo que pega allá, acá se replica al doble en economía. Y esta es una parte económica bastante interesante. ¿Cómo ves estas cifras? Está alarmante porque fíjate que yo leí también algo similar que está pasando en Gran Bretaña y dicen que empiezan a tener incluso problemas con los camioneros. Sí, 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 Dice, sí. pero no nada más es el camionero que no trabaje, sino que los insumos ya no llegan Ajá, porque no hay quien los lleve, es correcto. ¿no? Fíjate que hay una situación similar, digo, sin salirme mucho del tema, hay una situación similar con los contenedores Ajá, a nivel sí, mundial, sí, que sí, le ha sí, llamado la cierto. crisis de los contenedores y que de hecho ha hecho que varios productos se vayan al cielo en los precios, Ajá, sobre todo los plásticos. es correcto, ajá. Y fíjate, yo veo que aquí la industria en México está totalmente apagada en este tipo de contingencias. No se está preparando como se debiera. Recordemos que al inicio de la pandemia de salud que tuvimos, ninguna empresa estaba preparada para recibir este golpe de una crisis de esa magnitud. Y se ve que las empresas no están aprendiendo de estas crisis. Como que la tomaron muy a la ligera, sacaron o tomaron decisiones nada más para que salir del problema, nada más imaginando que esta crisis iba a durar unos meses, pero realmente no se tomaron decisiones a futuro. Yo tengo un video en el que yo estaba pronosticando que esta pandemia iba a durar, digamos, en una magnitud muy grande en 3 años. Vamos a entrar por dos. En el 2022 se empieza como que a percibir una pequeña recuperación, pero esto se va a ralentizar con todas las crisis que se están añadiendo. No sé si me explico. Una crisis es la crisis energética que está sucediendo, que tampoco la industria se está dando el interés para estudiar estos temas y el impacto que puede tener. Una es la crisis energética, la otra es la crisis de los contenedores, la crisis en la logística que se está llevando o que está trayendo hacia los insumos y este tipo de crisis, la crisis de las grandes renuncias que se está llevando a cabo del personal y de la fuerza laboral. Fíjate que yo por lo que alcanzo a ver, hay mucho movimiento. O Sí, sea, pareciera que las cosas, y es normal en las crisis. De hecho, la gente que maneja inversiones dicen que las crisis son las mejores épocas para invertir, ajá, porque el dinero va a cambiar de manos. así es. Solamente tienes que buscar estar en el momento correcto a la hora correcta, ¿no? Ajá, Hablando del mexicano Slim, que se hizo, o sea, mucho de su dinero lo obtuvo en la crisis del 94, ajá, así es. ¿no? Entonces, este, yo creo que al igual que en otros momentos de crisis, va a haber movimientos, y va a seguir habiendo movimientos. Y ayer platicaba con una psicóloga, este, y concordábamos en que cuando lo peor que te puede pasar es que te pase algo malo o cometas un error y que después de haberlo cometido no aprendas nada, ¿no? Ajá, así es. Eso es lo peor que te puede pasar porque perdiste dos veces, Ajá, ¿no? y la La industria vez está que te cayendo en ese pasó error. y estamos cayendo en esa situación, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Aunque también veo, y ahorita vamos a platicar también un poquito del caso de México, son países distintos, ¿no? En Sí, Estados Unidos hay mucho apoyo social. La gente recibe apoyo del gobierno,
al igual que en Canadá, al igual que lo que yo encontré de Gran Bretaña. España también, tienen algunas ayudas económicas. Sí, reciben algo de apoyo de gobierno, como sea, y aquí no. Ajá, sí. Sí, Aquí no es. son contextos totalmente diferentes. Sí, yo por ahí, por aquí escribí entre mis notas, ¿no? O sea, si sobreviviste un año de trabajo, un año sin trabajo, es porque ya estás haciendo otra cosa. Sí, sí, te O estás sea, dedicando a otra cosa. aquí en México así es, ¿no? A lo mejor empezaste vendiendo chacharitas, lo que pudiste. Tengo por ahí un conocido que se dedica a la construcción Ajá, y y pues de repente empezó a vender la herramienta, el coche, o sea, empezó a vender sus cosas, ¿no? ajá, A lo mejor con ese dinero se hubiera puesto a hacer otra cosa, ¿no? Se pone a vender tacos o se pone a hacer algo diferente, ¿no? ajá, Por ahí, al principio de la pandemia, por ejemplo, un amigo que empezó a vender cubrebocas, sí, ¿no? Entonces, el giro cambia, o te decía hace rato, ¿no? O gente empieza a vender oxígeno, ¿no? Entonces, al momento de hoy, en este momento, hay negocios que no estaban antes, que son temporales porque van a terminar en algún momento. sí, Pero, por ejemplo, la gente que está vendiendo oxígeno todavía está vendiendo bastante bien, ajá, así es. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, son contextos diferentes, ¿no? Allá, con el apoyo social, a lo mejor, el apoyo de gobierno, a lo mejor el estadounidense, el estadounidense promedio puede comer, Ajá, sí. puede vivir y pagar un alojamiento sencillo, ¿no? Si quieres, Pero en ahorita México no te entramos, ayuda. si quieres, ahorita entramos a las causas que está llevando esta gran renuncia, que lo que tú dices, el apoyo gubernamental hacia el desempleo es Ah, una ok. causa, pero antes yo Cuéntanos. quisiera tratar cuál es la industria más afectada en este fenómeno de la gran renuncia. A ver, Las industrias más afectadas es la industria de la salud, los servicios sociales, la hotelería y la restaurantera y ventas. Esas son las 5 grandes industrias que se están viendo afectadas por la gran renuncia. Y a ver, otro otra dato vez. A ver, otra vez. es la industria de la salud. La gente Salud. está renunciando. O sea, sí hay trabajo, pero Ajá. no hay gente que quiera trabajar en ese sector. Ok. Los servicios sociales, igualmente Ajá. porque el servicio social involucra contacto con las personas, entonces todavía hay inseguridad en este aspecto y la gente no se quiere contratar en este No, tipo de... y luego que en Estados Unidos no se quieren ni vacunar. Es correcto, ajá. Estaban pagando $100, ¿no? Porque se vacunaran. Ajá, la tercera industria más afectada es la hotelería. Ajá. Obviamente sabemos que los viajes y las vacaciones y todo esto se restringió a partir de la pandemia y ahora ya la gente no se quiere contratar porque la carga de chamba es más pesada y no hay gente que se quiera estar contratando en este tipo de negocios. La otra también es la restaurantera. Yo he escuchado que un negocio como el poner un restaurante es muy buen negocio. Ahorita estamos viendo que ya no tanto. El giro también está cambiando. No hay escasez de meseros, escasez de garroteros. Y fíjate, un país como Estados Unidos, que es casi basado en inmigrantes, ni los inmigrantes se quieren contratar ya en este tipo de negocios. La otra es la venta, la industria de ventas en general. Simplemente nos tenemos que dar cuenta que las ventas bajaron en general de cualquier industria, de cualquier negocio, las ventas bajaron. Obviamente sí hay sus excepciones, como por ejemplo la industria de la salud. Sí, en ciertos aspectos sí aumentaron sus ventas, pero en la gran mayoría la industria automotriz, la industria manufacturera, la industria alimenticia, la industria de servicios bajaron sus ventas. Y te doy otro dato, la industria de la construcción y la industria manufacturera duplicaron el número de renuncias en desde este año. Es decir, la mitad de la fuerza laboral
que tenía esta industria, la industria de la construcción y la manufacturera, renunciaron a su trabajo. Y no sé tú cómo ves, la misma encuesta remarca que los renunciantes ya estaban buscando un nuevo empleo, estaban ya buscando desde antes cambiarse de empleo. Y esto es un tema que hay que tomar mucho en cuenta. Ya muchas personas están pensando en cambiar de empleo. Que las condiciones no te den es otra cosa, pero la gran mayoría ya está pensando en cambiar de empleo, cambiar sus condiciones laborales. ¿Tú cómo ves estas industrias que son las más afectadas? Bueno, para empezar, ahí si están cambiando de empleo es porque hay todavía mucho que hacer desde recursos humanos, ¿verdad? Sí. Es algo que siempre hemos traído atravesado tú y yo, que decimos, son poca la gente que realmente hace su trabajo en esas áreas, ¿no? Ajá, y precisamente por eso hemos tratado estos temas, porque la industria no está visualizando, no está tomando en cuenta estos fenómenos, este tipo de condiciones. La pandemia cambió totalmente la forma de trabajo. La industria no se está adaptando de una manera muy lenta. Y esa es responsabilidad de nosotros como colaboradores dentro de una industria. Claro. No nos estamos informando en ese sentido. Sí, o sea, debería partir. Fíjate que me llama la atención, bueno, en ventas entiendo que por el tema de las comisiones, no te quieres meter ahorita a ese asunto, además de que tienen que ver igual estar viendo gente, ¿no? Sí. Y ha sido complicado, yo que estoy cerca del tema, hay gente que sí te quiere recibir, hay gente que no, y por videollamada o tal, y dices, o sea, haces lo que sea necesario, ¿no? Ajá. Pero sí, y hubo también muchos negocios que cerraron, o que cambiaron el giro, ¿no? Sí. Si quieres, para empezar a discutir estos puntos que tú estás diciendo, entramos a enumerar las causas que yo encontré que está llevando este fenómeno. La primera causa que encontré, y esto es definitivo, la crisis sanitaria que estamos viviendo. Cambió, vuelvo a reiterar, la forma de trabajo. Mucha gente todavía no está segura de regresar a sus labores cotidianas. En Estados Unidos, como tú bien lo decías, se está dando el fenómeno de que la gente no se está yendo a vacunar. Esa es una realidad. En México también se está llevando a cabo este tipo de prácticas de la no vacunación. Hay, digamos, ciertas medidas que están llevando los diferentes gobiernos, como por ejemplo pedir una cartilla que te diga que sí estás vacunado. Por ejemplo, en Francia, la industria restaurantera no te deja entrar al restaurante si no llevas tú un comprobante de que estás vacunado. Igualmente para la contratación del personal. Entonces, no sé tú cómo ves la crisis sanitaria como una de las causas. Yo creo que sí, y esto que menciona, yo creo que sí tiene mucho que ver, y esto que mencionas se vuelve importante, ¿no? O sea, es responsabilidad. Yo leí un comunicado que hizo el gobierno mexicano en el que decía que las empresas no te pueden exigir que estés vacunado para que regreses a laborar. Ajá, sí. Pero fíjate, es un tema de salud pública. Entonces aquí hay un tema, por cierto, nos manda un mensaje el ingeniero Miguel Ángel García, nos dice excelente tema, muchísimas gracias ingeniero por estar sintonizándonos a esta hora de la noche. Regresando al tema, fíjate que hay dos derechos en pugna. Uno es el derecho a la salud y otro es el derecho al trabajo. Obviamente, como es un tema de salud pública, yo estoy a favor de que sí se exija un documento en el que compruebes que realmente estás vacunado. Porque ya no solamente depende tu derecho como individuo, ya involucra el derecho de toda una sociedad en común. Ya va, ahora sí que en niveles, tú tienes una empresa de, por ejemplo, 700 empleados y hay dos cuates que no se quieren vacunar, ¿vas a poner en riesgo 698 empleados? Pues obviamente que no.
el riesgo que corres es demasiado alto. Claro. Y, y, y yo como responsable, digo, sé que no es un delito no haberse vacunado, pero eres responsable del área, ¿no? Sí, O sea, del centro de trabajo, porque deja que cuando se contagian pasan varias cosas. Uno, hay quienes corremos el riesgo de perder la vida, sí, porque la enfermedad esta es bien, bien variable, ¿no? sí, Esa es la primera y yo creo que es la más importante. Y después resulta que si se contagian varios, hay que darles tiempo para que se recuperen, así es, sí, ¿no? Y a lo mejor dices, ese tiempo no lo paga la empresa, lo paga el seguro, ¿no? O la aseguradora. Sí, pero son días que no se van a trabajar. es correcto. Y, Ajá, y no nada más uno, tienes que mandar a toda el área. O sea, ajá, si fue en el área de contabilidad, lo más seguro es que se vayan los contadores es correcto. completitos, ¿no? Entonces, eso obviamente va generando que si tú querías salir a competir, pues ahí a lo mejor te empiezas a retroceder, ¿no? Así es, Empiezas a tener pérdidas económicas y entonces todo se da, ¿no? Todo se sí. da cuando pudiste haberlo prevenido, ¿no? Prevenido, ajá, y la prevención, acuérdate que es un tema bastante interesante, importante y fundamental. Eh, Te menciono un comentario del ingeniero Miguel García, Miguel Ángel García. En todos A los ver, dime. ámbitos, la manera de hacer las cosas ahora en tiempo de pandemia ha cambiado. En definitiva, la manera de trabajar, la manera de convivir con las otras personas como sociedad cambió en su totalidad. Esta tendencia ya iba en camino. Lo único que hizo la pandemia fue ser como el catalizador para acelerar este cambio. Ya venía este cambio. Y Sí, pero sí, nos adelantamos como 5 años fácil. ajá, y a muchas empresas nos agarró desprevenidos. No estábamos preparados para este tipo de contingencias. Precisamente por eso ahora estamos tocando estos temas que le deben de interesar en la industria. Entramos al siguiente punto, ingeniero, de otra causa, es las ayudas para el desempleo de los gobiernos. Obviamente, aquí en México no se dio esta ayuda. Sí tenemos un seguro del desempleo, pero es muy complicado acceder a ese seguro. Es demasiado burocrático el accesar a este tipo de ayuda. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá sí se dieron, en Gran Bretaña también se dio, como lo mencionamos, y se dio también en otros países. En Alemania también se dio, y la mayoría de la industria o la mayoría de los economistas y financieros le están echando la culpa de este fenómeno de la gran renuncia a la ayuda gubernamental. Que aquí yo digo, no estoy tan de acuerdo, porque al no haber trabajadores que se quieran contratar, las empresas se están viendo en la necesidad y se están viendo forzadas a aumentar salarios. Aumentar salarios, a disminuir jornadas laborales y a dar otro tipo de bonos hacia los trabajadores. Y los trabajadores, aún accesando a eso que toda la vida lo habíamos pedido de una empresa, de una industria, aún así no se quieren contratar. ¿Tú cómo ves este tema? Yo creo que son varios factores, como tú dices, no nada más el económico, Sí, porque puedes estar ganando igual o un poquito más, pero si no te gustaba lo que estabas haciendo o cómo ajá, te trataron, eso también tiene que ver, ¿no? O es sea, correcto. cómo fue el trato en esta pandemia, si te sentiste o no respaldado, que es algo que platicábamos la vez pasada cuando hablamos de expertología, ¿no? Sí, Decíamos, a veces ya no se da el vínculo entre el trabajador y la empresa y sí, viceversa, ¿no? Entonces, cuando tú como empleado no te sientes protegido de alguna manera o respaldado por la empresa, dices,
híjole, no sé si quiero seguir trabajando ahí, ¿no? Así, esa es otra O, de las causas. y si le Es, pones ahí que no te gustaba el trabajo desde antes, ajá, pues ya no regresas, ¿no? es correcto. Esa es otra de las causas. El maltrato de los empleadores durante la crisis sanitaria. Déjame añadir a esto que estabas diciendo que en México se dio un fenómeno bastante desagradable por parte de la industria, que es que a mucha gente que estaba, digamos, o entraba dentro de la población vulnerable, es decir, que tiene sobrepeso, que tiene enfermedades cardiovasculares, hipertensión, ese tipo de cosas, la industria se vio forzada a enviar a este tipo de personas a trabajar en home office o mandarlos a descansar. Se tomaron varias medidas. La primera, te bajaban el sueldo a mitad de sueldo y así te mantuvieron durante bastante tiempo. Pero ya al transcurrir más o menos un año, muchísimas empresas llamaron a este tipo de trabajadores y los hicieron firmar su renuncia. Es decir, no los despidieron, les hicieron firmar una renuncia y este es, digamos, un derecho fundamental que también depende de nosotros como trabajadores, el exigir ese trato, ¿no? El exigir nuestros derechos laborales. Entonces, ese tipo de malas prácticas que se han dado o que ha dado la industria, también hace que la gente diga, chingao, ya no regreso a ese pinche trabajo, ve cómo me están tratando, me hicieron renunciar, estoy enfermo, estoy en una población vulnerable y me está haciendo renunciar, ni siquiera me está dando la indemnización correspondiente. No es que yo no quiera trabajar, es que las condiciones de salud pública están así, se está dando así. Las empresas entraron a un nivel de ¿cómo decirlo? De desprecio hacia la mano de obra, que la gente ya se está sintiendo que es solamente una máquina de producción y que no es tratada como realmente debe de ser, como un ser humano. No sé cómo hayas percibido este asunto. Fíjate que hilando un poco con lo que platicábamos la vez pasada, pues tiene todo el sentido, ¿no? Sí. Como ya no está este vínculo, del otro lado a nosotros nos toca hacer la parte eh, de buscar ser reconocidos en el área en la que estamos, Ajá, sí. ¿no? Para poder acceder al trabajo que queremos o que deseamos, ¿no? Entonces, tiene que ser de los dos lados. El asunto es que si lo hace, si existe esta diferenciación para todo este sector que no necesariamente es como que el profesionista, Ajá, sí. se vuelve complicado, ¿no? Porque fíjate, añadiendo a esto que dices, en México, encontré que si comparas el trimestre, el segundo trimestre de 2020 con el segundo trimestre de 2021, Sí. 31.02 millones de personas se fueron a trabajar a la informalidad. Sí. Y es porque pasa esto que dices, ¿no? Me dejan a medio sueldo, pues Pues, voy y busco porque aquí hay que comer. ¿de dónde Y luego, chingado saco para la renta? exacto, porque el recibo de la luz llega, la renta llega, el recibo del agua llega. O sea, Sí. esos no dejaron de moverse. Por decir lo básico, ¿no? Ni el SAT. Pero si, por ejemplo, tú tuviste la desfortuna de estar en una situación médica desfavorable, puta, los gastos se incrementan, pero el triple o el cuádruple. Tienes que pagar medicamentos, tienes que pagar un especialista, tienes que estar viendo ciertas cosas de que tú no estás en una capacidad física como para No, trabajar. no, Entonces tienes que ver, y si la industria no te respalda, ¿cómo chingados le haces? sí, sí, fíjate que por ahí en mi experiencia personal, ¿no? O sea, yo todavía tengo oxígeno aquí en la casa, ¿no? Para salir adelante. Y ese no me lo paga
nadie, o sea, hay que buscar pagarlo y estoy prácticamente a un poco más de la mitad del sueldo, ¿no? Porque te manejan como enfermedad general en el seguro. Entonces, está complicado. Y si no tienes un respaldo o alguien que te eche la mano desde ahí, desde la empresa, dices, yo a esta empresa no le doy la vida. Sí. O sea, y esa es la realidad, ¿no? Y fíjate, aquí empieza entonces la situación. Aprovecho para mencionar otra vez un comentario del ingeniero Miguel Ángel García. Nos dice: totalmente de acuerdo, muchos malos patrones aprovecharon esta situación de la pandemia para despedir personal sin indemnización. Y la realidad es esa, ¿eh? Y fueron muchísimos empleados, ¿eh? De todo tipo de industria. Estatal, privada. De la privada no se salva ningún ámbito, ya sea energético, alimenticio, farmacéutico. Toda la industria se ve involucrada en estas malas prácticas. Y aquí es el cambio de paradigma que están teniendo los trabajadores. Antes decías, bueno, para sobrevivir tengo que chingarle en el trabajo. Ahora la neta es que ya no. No. Ya dices, chinga, si no me cuido yo y estoy primero yo y pongo adelante el trabajo, estos güeyes ni siquiera me van a pelar. Estos güeyes no me van a echar la mano. ¿Sabes qué? Entonces primero me pongo yo y me cuido y a la chingada la empresa. Es el cambio de paradigma que se está dando en la visión de nosotros como trabajadores. Acuérdate que lo hemos platicado en diferentes ocasiones, ¿no? Ya no se trata de ponte la camiseta. Eso ya pasó de moda, ya es de los años 60, 70, 80 todavía. Ya ahorita es una transacción económica. Yo te presto un servicio a ti como empresa, ¿tú qué me das? Y si quieres que te rinda más como trabajador, enamórame como trabajador. ¿Qué me vas a dar? Que también tú, vísteme bonito. Cuídame. Porque empiezo a tener la opción de que otros también me vean, de que otros reclutadores me vean. Así es, sí. Incluso, ¿no? Para otras empresas. Y es algo que en algún momento te platicaba yo. A mí antes no me había pasado esto, ¿no? Pero ahora llegan a buscarme reclutadores. Me mandan correos o me mandan mensajes por WhatsApp, porque lo tengo por ahí en las redes. O sea, a través de la red me buscan, de LinkedIn, me buscan, mandan mensajes, ¿no? Y ya tú estás, digamos, antes no se daba, y tú ya te puedes dar el lujo de decir sí y no. Y estudiar a la empresa las condiciones en las cuales me va a contratar. Ahora yo soy el que va a poner las condiciones como trabajador. Las cosas están cambiando. La industria en México no se está dando cuenta de este fenómeno. Siguen creyendo en esa frase de que tú como trabajador no eres indispensable. Hay 15 o 80 monitos atrás de ti que están peleando tu lugar de trabajo. Ya no es así. La industria también se está dando cuenta que la industria en sí ya tampoco es indispensable. La gente se ha estado dando cuenta de que ¿qué prefiero? Sufrir 20, 40 horas a la semana en el pinche tráfico, o levantarme una hora antes, desayunar bien, tranquilo y hacer mi chamba desde el home office. Las condiciones están cambiando totalmente. Y eso es parte de lo que la industria no se está dando cuenta. Ya ahorita empieza el regreso normal, digamos, de las plazas laborales, y mucha gente que ha estado y ya probó las mieles del home office ya no quiere regresar. No, o te esperas. Es que como te digo, o sea, si te corrieron hace un año, ahorita ya estás trabajando en otra cosa. Y a lo mejor dices, bueno, no me va igual que antes, pero ahí la llevo. Y dices, bueno, voy a regresar a trabajar, ¿no? Así es. 7 opciones de trabajo antes de decidir algo. Porque todavía tienes ingreso. Porque ya te la jugaste en otro lado, ¿no? Así es. Otro punto para entrar. Los trabajadores en general ya están buscando mejores oportunidades de crecimiento laboral. Ya no es que tú como profesionista estés 7 años, 5 años siendo laboratorista o siendo analista de calidad.
ya quieres un crecimiento. Y si la empresa no te está dando ese crecimiento que tú buscas, lo vas a buscar en otro lado. Que es lo que decíamos también la vez pasada, ¿no? La chamba de recursos humanos es ayudarles a que tengan esa carrera laboral dentro de la Es empresa. correcto, ajá. Si no, no duran. Sí, porque si tú tienes una carrera laboral dentro de tu trabajo, te sientes apreciado, te sientes útil. No te sientes como si fueras otro pinche monito ahí que nada más está en chinga. No, te sientes apreciado por la empresa. Y eso es lo que está buscando también ya nosotros como trabajadores, el mundo laboral. Otro punto. Sí. No todo es el salario. La falta de reconocimiento al trabajo realizado también cuenta. Lo que mencionábamos, ¿no? En Estados Unidos les están dando mayor salario, les están dando bonos, les están reduciendo la jornada laboral, que allá no es jornada laboral. Hay que recordar que es contratación por horas. Pagan por hora. Pero ya te están diciendo, mira, ven a trabajar, de las 4 horas que venías a trabajar, ven a trabajar 2 y te doy el mismo sueldo o te lo aumento. Ya no solamente es cuestión de salario, ya la gente está exigiendo mejores condiciones laborales. Sí. Y yo creo que es lo justo. Sí. ¿No? Y en todos lados es algo que, como decíamos, se venía dando, pero si las empresas no están avanzando tan rápido como el mercado laboral, entonces tiene que ajustarse. Sí. Va a llegar un punto en el que tenemos que llegar a ese equilibrio. Fíjate que aún en México, hoy o ayer fue noticia, ¿no? Que decían que se ganaron algunos puntos porcentuales en la tasa de desempleo. Ah, sí. Que llegamos al 4.2, 4.4%, me parece. Y decían, oye, es que ganamos algunos puntos porcentuales. Sí, pero si lo comparas con febrero de 2020, que fue más o menos cuando empezó este rollo, ajá. Ahí teníamos 3.6% de desempleo. Sí. ¿No? Sí. Durante la pandemia se fue a 5 y ahorita vamos en 4.2. Todavía hay gente que está desempleada. Ajá. Entonces no hemos llegado a como estábamos prepandemia. Ajá, así es. ¿No? Entonces, en México también de alguna manera todavía no se alcanza esa tasa de contratación. Y te digo, si ya llevas un año buscándole y no encontrabas, es porque ya estás haciendo otra cosa. Ajá, y si esa otra cosa te está redituando cosas mejores, pues, ¿para qué chingado regresas a la industria, a la industria tóxica? Sí, es que dices, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora ya vendo en el tianguis, ¿no? O entré al mercado informal y estoy vendiendo cosas por catálogo, lo que quieras. Y entonces estás en esa dinámica y dices, híjole, de regresar a que el jefe me esté ninguneando, a que no vea mi chamba, a que ni siquiera me digan, oye, gracias o tal. Sí. Pues mejor aquí me quedo, ¿no? O me espero a tener un trabajo que valga la pena, ¿no? Así es, sí. Aunque me aviente otros 3 meses, aunque acabe el año, ahí medio comiendo bien, pero que cuando entre a trabajar gané 5,000 pesos más de lo que ganaba antes. Así es. Menciono otro comentario del ingeniero Miguel Ángel García. Muchísimas gracias, ingeniero. Está bien activo. Se lo agradecemos. Sin duda, el concepto de horas nalga, que ahorita platicamos también ese concepto, que es un concepto muy, muy de México. En la oficina ya pasó de moda. Ahora, más que nunca, hay que dar resultados y estos se puedan dar trabajando desde casa. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De verdad que sí, hay veces que te hacen estar, lo que dice el Inge, ¿no? Te hacen estar a cierta hora y dices, oye, realmente el mercado se empieza a mover a las 10 de la mañana. Ajá. Es, por ejemplo, yo he visto en la industria manufacturera que hay un exceso de horas extra injustificadas. Horas extra que realmente es
un costo altísimo para la industria. Y es cuestión de ser eficiente en tu trabajo. ¿Qué es lo que está pasando que necesitas estar 14 horas en tu trabajo que no puedes realizar esa misma chamba en las 8 horas? Entonces eres totalmente ineficiente. O tu trabajador es el ineficiente o el jefe es el que está tomando decisiones ineficientes. Fíjate que algo que te puedo comentar en ese sentido. A mí me tocó estar del lado en donde lo que tenía que buscar era eficiencia. Ajá. Que la gente fuera eficiente, ¿no? Teníamos un tema con le dábamos mantenimiento a unos enfriadores. Muy sencillo, era una carcasita y sacabas el enfriador de adentro y toda la carcasa adentro traía una pintura. Sí. Entonces, a mano se quitaba esa pintura, con una herramienta manual. Se quitaba la pintura, y después se pintaba igual a mano, porque tenía muchos recovecos. Se pintaba a mano. Bueno, ¿cuánto tiempo nos llevaba eso? Una semana. Una semana. Con eran 4 personas las que trabajaban en eso. Una semana de 4 personas. Cuando llego y veo eso, digo, ¿y por qué no usamos otra técnica, no? Porque a lo mejor lo que está mal es eso. Entonces empiezo a buscar, encuentro una técnica, capacitamos a la gente, hacen las cosas diferentes y lo que hacen en una semana lo empiezan a hacer en 2 días. En 2 días, ¿sabes lo que significa eso? Que podíamos hacer 3 trabajos en la misma semana. Y la baja de costos es brutal. Es brutal. Y fíjate aquí, déjate un comentario. A todos los gerentes y que son jefes, déjense de, perdón, la pendejada de que cuando les dicen reduce costos, lo único que se te ocurre es despedir personal. Eso es lo único que se les ocurre. Chingao, eres un especialista. Analiza tus costos. ¿En dónde le puedes reducir y en dónde no? Porque a final de cuentas, cuando necesites vas a tener que recontratar gente y el costo te va a aumentar. O dejan de dar mantenimiento o le quitan los celulares a la gente. Ajá, así. A mí me ha tocado ver eso, ¿no? Que dices, oye. Como pinches no niños chiquitos. Sí, dices, oye, de celulares ¿cuánto pagas, no? Sí. O sea, no dejes de dar mantenimiento. Si no le das mantenimiento a las cosas, pues tarde o temprano, cuando fallen, va a ser más caro hacer un mantenimiento correctivo que un preventivo. Así es, sí. ¿No? Inge, si quieres tratamos otro punto. Ya la gente está exigiendo trabajos híbridos y flexibles. Lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Ya nos dimos cuenta de que yo puedo realizar el mismo trabajo desde mi casa. Estoy en contacto con mi familia, puedo ver a mis hijos, o me puedo levantar más tarde, tengo más tiempo para mí, ya no pierdo y ya no me estreso en el tráfico, transporte, hay menor gasto de consumo de combustible para mi carro, ya no gasto en pasajes. Todo ese tipo de cuestiones ya nos dimos cuenta y le estamos exigiendo a la industria, bueno, oye, si yo puedo realizar la chamba desde mi casa, ya está demostrado durante estos casi 2 años que lleva la pandemia, ¿para qué me hace regresar a la oficina? Ya no le veo caso. ¿Qué te parece si nos juntamos por lo menos una vez a la semana en una reunión que dure lo que quieras? Ponle tú 1 hora de plática para ver los datos, comparar todos esos aspectos, y lo demás lo hago desde mi casa. Ya no te tengo que estar soportando porque tú eres el pinche jefe tóxico y tú tampoco me vas a tener que estar regañando por cosas que no tienen sentido. La comunicación ya cambió, ya tenemos este tipo de herramientas. Tenemos el Zoom, tenemos el Teams, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos correos electrónicos, tenemos las llamadas de teléfono que ya tampoco se usan, pero tenemos una infinidad de herramientas para comunicarnos y que ahora ya la gente está exigiendo este tipo de trabajos híbridos. No sé tú cómo lo percibes. Yo creo que
en poco tiempo las empresas que no migren a tener este tipo de empleos híbridos, fíjate, híbridos, y yo creo que el freelance va a ir creciendo también. Sí. El trabajo por horas especializado. Sería una bendición que esto también creciera, porque en México es bien complicado. Otros países funcionan muy bien con eso, pero en México es muy complicado. Hay algo de que adolecemos en ese punto en México. No hay especialistas. Tú te puedes encontrar millones de ingenieros, así te lo digo, pero que la realidad de las cosas es que se comparan con técnicos, y no es por menospreciar, pero técnicos como por ejemplo del CONALEP, que digamos es un grado mucho menor de conocimientos de ingeniería de lo que necesita un verdadero ingeniero. Tú y yo hemos adolecido de eso cuando hemos estado buscando especialistas para algún tema que se requiere y que la verdad no encontramos. No encontramos algún ingeniero que dé, por ejemplo, un curso de energía nuclear, que nos los han pedido. Puta, ¿dónde hay ese tipo de especialistas? Y que al final sí, me acuerdo de aquella vez, eran como 5 o 7 cursitos que había cada. Sí. Y encontramos para todos menos para ese, ¿no? Sí. Pero tuvimos que estar busque. Pero yo creo que si creciera un poco esa situación y pasáramos a ser expertos, porque te decía el otro día, el experto no necesita ser un gurú. Así es. El experto necesita conocer lo suficiente para poder ir resolviendo problemas. Sí. Tener esa experiencia resolviendo problemas. Pero aquí se da mucho eso, que se piensa que el experto tiene que ser el gurú y tiene que haber escrito 5 o 7 libros, ¿no? Ajá. No, espérate, o sea, a lo mejor eres experto en seguridad industrial y con el conocimiento que tienes ya resuelves los problemas de trabajos en alturas. Ajá, sí. ¿No? Pero como no me van a contratar como freelance por resolver problemas de trabajos en alturas, me tengo que contratar como supervisor de seguridad para supervisar todo. Así es, sí. Entonces yo creo que tarde o temprano vamos a migrar a ese tipo de trabajos. El trabajo que trabaja desde tu casa y ven a la oficina 2 veces a la semana y trabaja desde cualquier parte del mundo en donde estés y entrega trabajos terminados, ¿no? Que es mucho lo que se da con los programadores, por ejemplo, con los animadores. Así es. Y esa es mano de obra muy especializada. Y precisamente en ese tipo de ramos hay más cantidad de freelance que en otro tipo de áreas. Te menciono otro comentario del ingeniero Miguel Ángel García. Está súper activísimo, ingeniero. Ya sabe que lo quiero un chingo. Aquí queda aquello de lo barato sale caro, refiriéndose a lo que estábamos diciendo, ¿no? De las malas decisiones de cuando nos piden bajar costos, que se toman decisiones a veces realmente estúpidas y que la gente que está en ese lugar, sí te preguntas, puta, ¿cómo llegaste ahí? La verdad, ¿no? ¿Eres hijo de quién? O a quién le... cerebro no hay. Es correcto. Inge, vamos a ver otro punto que está llevando a este fenómeno de la gran renuncia, y es un punto sumamente importante. Es el cambio generacional. Acuérdate que ya lo hemos platicado también. La generación de los baby boomers, ellos estaban con el concepto de trabajar y jubilarte en el trabajo. No había más. Y si no te jubilabas en ese pinche trabajo, eras un huevón y era casi. Todavía me tocó que mi papá me regañara en ese sentido, ¿no? Es que tú no duras en los trabajos. No comprendía todavía o no alcanzaba a entender el cambio que se estaba dando, ¿no? Y fíjate que yo ya desde el 2004 ya estoy contratándome como ingeniero, digamos, y ya se estaba dando este tipo de cambio, pero él no lo entendía. Él me veía trabajando, digamos, buscando trabajo, sentado enfrente de una computadora. Y él decía, cabrón, vete a buscar trabajo, yo nada más te veo ahí sentado. Y yo le explicaba, no, es que yo me postulo desde acá, pero él no alcanzaba a entender cómo era ese cambio, por qué se estaba dando. Era incomprensible para él. Y en este caso también nos está pasando a nosotros, ¿eh?
esta generación de los millennials no alcanzamos a entender a la generación Z que ya se está insertando a este mundo laboral. No los alcanzamos a entender. Ellos tienen otro tipo de visión, tienen otro tipo de concepción del trabajo. Para mí todavía era como que increíble que alguien se dedicara a jugar videojuegos y le pagaran por eso. Para mí era así como que todavía, ya lo entiendo, porque ya me he involucrado un poquito en este mundo de las transmisiones y todo este rollo, pero para mí cuando yo era un recién egresado era totalmente increíble. Era así como que, nada, ¿cómo te van a pagar por eso? Es decir, los jóvenes de ahora están encontrando una nueva manera de hacer dinero, de hacer riqueza. Y muchas veces esa riqueza la generan de una manera tal que les satisface a ellos como persona. Entonces ellos están viendo, bueno, ¿por qué me voy a contratar por $4 la hora? Si jugando videojuegos en mi casa me pagan $50 la hora. O sea, no hay comparación. Entonces, ese cambio generacional lo estamos viviendo. La industria no se está preparando para este cambio generacional. Otro punto es que nosotros, sí, como generación millennial, es de la generación más emprendedora. Es la que está viendo, y tú lo acabas de decir, buscando la manera de generar más riqueza. Si una chamba formal no me está generando lo que yo requiero, pues yo le busco y trato de conseguir esta riqueza de otro modo. Sí, y yo creo que esa parte es la positiva, ¿no? En ese sentido, que ha venido incluso un boom del emprendimiento, ¿no? En el Sí, que se han ido generando muchas empresas. Obviamente es aprender sobre la marcha y sabemos que a ti te pasó también, ¿no? O sea, sí, el primer negocio seguro va a quebrar. sí. Y a lo mejor el tercero también, y te vas hasta que le das, ¿no? Quebré 4 veces. Y quebrado. O sea, sin un peso en la pinche bolsa. Sí. 4 veces quebré. Y aún así, pues, buscas la pinche manera. Porque realmente yo he dado en algunas pláticas, en algunos cursos, mi experiencia como empleado. Y la verdad es que no me satisfacía. No me satisfacía, no por el trabajo en sí, sino por el trato que yo estaba recibiendo. No me estaban reconociendo mis habilidades técnicas, mi conocimiento, lo que yo aportaba a esa industria, no me lo estaban reconociendo. Entonces, no me quedó de otra más que decir, busco otra manera, y una manera en la que me guste. Y esto es lo que he estado encontrando. Nos manda otro mensaje el ingeniero Miguel Ángel García. Un saludo, ingeniero, otra vez. Yo soy baby boomer y coincido contigo. Yo me jubilé 42 años después de haber iniciado la carrera profesional y solo estuve en 4 empleos. Aquí la diferencia, ¿no? Yo, la verdad, en un año estuve en 4 empleos. En un solo Es año. que nos toca esa transición en la que, digo, a mí me pasó, ¿no? Me casé con una empresa, di horas y trabajo y viajé muchísimo y resolví problemas y al final me pasó lo que tú dices, ¿no? El día que ya me iba, me dijeron, es que nunca hiciste nada aquí, ¿no? Así es. Sí, sí, Y dije, sí. no manches, y generé hasta, bueno, pero te quedas con eso de no me reconocieron y entonces al siguiente lugar del que vas a trabajar, dices, no, ya, yo voy a dedicarme a la parte profesional, voy a prestar un servicio aquí, me van a pagar por ese servicio, pero yo no voy a generar vínculo. Ya no voy a ayudar a que crezcan, ya no voy a ayudarte a reparar lo que veo que está mal, ya no voy a ayudarte a que arregles tu problema de ISO 9000 cuando mi trabajo está en la parte técnica, Así es. ahí Sí, en ventas, ¿no? sí. Entonces, yo me dedico a lo mío, ¿no? Pero empiezas a crecer profesionalmente. Así Entonces es. nos tocó esta transición y bueno, y eso aunado a que hoy ya no nos vamos a jubilar. Sí, ya no hay jubilación. Ya no hay jubilación. Esa es la realidad. Vamos a tener que trabajar toda la vida, pero vamos a decidir si trabajar toda la vida
sin haber ahorrado o habiendo ahorrado. Esa es la diferencia. Sí, 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 sí. Esa es la cosa, ¿no? Nada más. Así es. Inge, estas son las causas que yo encontré. No sé si tú quieras añadir alguna más. Este, no, yo encontré las mismas. Mm, sí, salario, mejora de oportunidades, el tema de que se buscan las mejores condiciones laborales y sí, muchos que pues, buscan trabajar desde casa. Así es. Sí, yo te comentaba apenas, ¿no? Resulta que trabajo desde casa hace unos meses y estoy siendo más eficiente. Así es. O- Sí. Entonces, no está peleado, ¿no? El asunto. Así es. Te doy algunas cifras, ingeniero, para ir cerrando este tema. En Canadá, el 57% de los empleados cambiaría de empleo. El 57%. En Argentina, el 30% considera cambiar de empleo. En México, el 75% de los empleados no le gusta su trabajo actual. Es un buen de gente la que no está conforme en su trabajo actual. En Europa la situación no es diferente. Alemania, el 6% de los trabajadores abandonó su empleo durante esta pandemia. En el Reino Unido, el 4.7% también renunció. En Países Bajos, el 2.9% renunciaron. En Francia, el 2.3% de gente también renunció. Y en Bélgica está un poco más bajo. El 1.9% renunciaron a su trabajo. Pero hay que también ver el contexto, ¿no? Bélgica tiene muy poca población. Habría que comparar las cifras de la población económicamente activa y el porcentaje de renuncias. Aquí nos daríamos un poquito más de idea de cómo está en realidad las cosas. Si quiero apuntar algo sobre México, no hay muchas estadísticas que nos digan cuánta gente renunció durante esta pandemia. Este porcentaje yo lo encontré del 2019, es decir, un poquito antes de la pandemia. Te lo apuesto que ahorita aumentó el porcentaje de la gente que no está conforme en su trabajo. Te digo, no encontré alguna estadística que mencione cuánta gente renunció, No, cuánta gente fue la que se despidió por causas de la pandemia, cuánta gente quiere cambiar a trabajos híbridos. No encontré una estadística que te diga, tal porcentaje de los empleados quieren un trabajo híbrido o de home office. No lo encontré en México. no hay, y que es muy difícil. Somos un país que casi no tenemos datos duros, y incluso cuando quieres ver si conviene o no algún tipo de negocio, es bien difícil, hay que hacer estudio de mercado en sí. Sí, 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 sí. Sí, pero pues finalmente, y por eso, y finalmente, y por eso mismo es que a veces nos vamos guiando un poco con lo que va pasando de manera internacional, ¿no? Así es. Sabemos que tarde o Sí, temprano va a llegar va a pegar. va a pegar de alguna manera. Ajá, porque a final de cuentas, en México tenemos muy poca industria nacional. La mayoría son industrias transnacionales. Y si la matriz, que por ejemplo está en Estados Unidos, cambia sus reglas del juego, también va a cambiar acá. Porque hay que acordarnos que hay tratados de libre comercio y que se está buscando equiparar las condiciones laborales, en este caso de Estados Unidos y de México. Entonces, hay que estar preparados para estos cambios. Inge, te menciono otro comentario del ingeniero Miguel Ángel García. De acuerdo con Jairo, dejas la vida en la empresa y no pasas de ser un número o un puesto. Y es correcto. Y ya la gente, lamentablemente, pasa esto. Lo bueno de esta parte es que la gente ya se está dando cuenta y se está valorizándose otra vez como persona, como individuo, y ya le está exigiendo estas condiciones a la industria. ¿Cómo ves, Inge? Pues ha sido un tema que nos dio mucho de dónde cortar.
Muchísimo. Y todavía falta. Las reglas del juego ya cambiaron. Y yo creo que es algo de lo que tú y yo hemos platicado antes de empezar incluso a hacer estas transmisiones, y es algo de lo que seguramente vamos a seguir platicando porque es algo que nos apasiona y nos gusta a los dos. Así es, Inge. Sí, pues, nada más mencionar que las reglas del juego cambiaron y cambiaron de una forma muy drástica. Yo antes de que surgiera este tipo de pandemia, yo a mucha gente les decía que sí nos han dicho que el libre mercado es bueno y que la chingada, ¿no? Sí, pero nunca te enseñaron a jugar el juego de libre mercado. Ahorita la industria está aprendiendo a jugar el juego de libre mercado, pero con las condiciones de un jugador que estaba minimizado. El jugador que es el empleado ya está viendo que si yo no trabajo, la industria no camina. Hágase como se le haga. La industria solamente va a caminar si cuida a su fuerza laboral. Y este tipo de reglas son las que están cambiando. De acuerdo totalmente, Inge. Pues Inge, ya nos vamos despidiendo de esta transmisión. Ya llevamos una horita de transmisión. Ya saben, los esperamos en las redes sociales. Se las pongo por aquí, las redes sociales del ingeniero Jairo Hernández. Jairo, ¿cómo te encontramos en Facebook? En Facebook y en YouTube solamente. Estamos como Cartas para Ingenieros. Estamos publicando ahí videos también interesantes. Algunos muy técnicos y otros a lo mejor que tienen que ver con lo que va alrededor de la industria, que es como esta plática de hoy, que también la van a poder encontrar ahí. Antes de despedirnos, nos dice el ingeniero Miguel Ángel García, como siempre, ingeniero, muchísimas gracias. Excelentes temas de actualidad. Adelante con esta labor tan importante. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, ingeniero, por sus comentarios. Gracias, ya sabe que se le quiere un chingo, se le manda un gran saludo y un gran abrazo. También les menciono, por aquí se las pongo, las redes sociales de B-Leader. Ahí me pueden encontrar. Ya saben, en Instagram como bleader.oficial, en Facebook bleader.oficial, en Twitter estoy como bleader_oficial, y ya saben, aquí en YouTube, en el canal de B-Leader. Inge, pues nos vamos despidiendo. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de compartir este video, activar las notificaciones, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos sirve para levantarnos el ánimo y seguir con esta labor. ¿A poco no, ingeniero? Así es, Inge. Muchas gracias a los que nos sintonizaron hoy, a los que nos van a ver después, que también son bastantitos ya los que nos ven después. Así es. Y muchísimas gracias por el tiempo. Vale, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.